Buen día a todos, bienvenido a este nuevo capítulo que es unidades químicas de masa. En esta parte ya vamos a empezar con los cálculos de unidades químicas de masa. Así que veamos. Para comenzar con el tema de unidades químicas de masa, hay que entender el término de masa atómica. La masa atómica es el valor propio de cada elemento químico que se encuentra en la tabla periódica. Recuerda que la tabla periódica es en donde se encuentran los elementos químicos que están ordenados de acuerdo a su número atómico. Pero cada elemento químico tiene una masa atómica propia de cada uno. Por ejemplo, el hidrógeno pues tiene su masa atómica de ¿cuánto? 1. El hidrógeno tiene masa atómica 1. Pero ¿en qué se mide la masa atómica? ¿O está en qué unidades? La masa atómica está en UMA. ¿Qué es UMA? Unidad de masa atómica. O también es lo mismo que gramos mol. Por tanto, la masa atómica se mide ¿en qué? En gramos mol o en UMA. Y la masa atómica es propio de cada elemento químico que se encuentra en la tabla periódica. Veamos. El hidrógeno, él tiene una masa atómica de 1. El carbono tiene masa atómica de 12. El nitrógeno tiene masa atómica 14. El oxígeno, de la misma forma, el oxígeno tiene masa atómica 16. El sodio 23. Magnesio 24. Azufre pues 32. Hierro, está por acá, 56. Entonces cada elemento químico tiene una masa atómica propia de cada elemento. Entonces en el capítulo de unidades químicas de masa vamos a usar esas masas atómicas de cada elemento. Para ello en los ejercicios o preguntas nos tienen que dar el dato de masa atómica. A menos que de lo más básico, hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, ya debemos de aprender. Por ejemplo, el hidrógeno vale 1, carbono 12, nitrógeno 14, oxígeno 16. Hasta acá o hasta aquí aprenderse de memoria el carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. ¿Por qué? Porque son los más importantes y básicos de las preguntas. El resto sí nos van a dar como dato, porque aprender todo es imposible, pero lo más importante hay que ir entendiendo poco a poco. Por tanto, masa atómica es el valor propio de cada uno, de cada elemento químico, que se encuentra en la tabla periódica. Listo. Veamos. Ahora, pero ¿qué pasa cuando nos mencionan masa molecular? Lo anterior fue masa atómica, propio de cada elemento químico, pero masa molecular ya es la unión de esos elementos químicos. Ahora, el valor numérico que se obtiene, o sea, la masa molecular es el valor numérico que se obtiene al sumar las masas atómicas de todos los elementos que forman parte de una molécula. O sea, si peso atómico fue de un elemento químico, un hito,
masa molecular ya va a ser de 2 o más elementos químicos que van a formar una sustancia o una molécula. Por ejemplo, miren, nos dicen hallar la masa molecular de quién? Del H2SO4. Su nombre común es el ácido sulfúrico, el H2SO4. Y nos dan como dato, el dato que nos dan es que la masa atómica del hidrógeno, a ver, este compuesto que tiene hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Cómo calculo? Es el valor numérico al sumar las masas atómicas de cada elemento, multiplicado por la cantidad de átomos que existe. Por ejemplo, este compuesto que tiene hidrógeno, tiene azufre y tiene oxígeno. Y me dan como dato, hidrógeno vale 1, azufre vale 32 y oxígeno 16. ¿Cómo resuelvo? Tengo el siguiente compuesto. Este compuesto, ¿qué voy a hacer? Primero pongo, él tiene hidrógeno, perfecto. Como tiene hidrógeno, pongo, ¿cuánto vale hidrógeno? 1. Pongo 1, pero se multiplica por la cantidad de átomos que existe. ¿Hay cuántos? 2. 1 por 2, 2. Continúo. ¿Quién sigue? Azufre. Azufre, ¿cuánto vale? Vale pues 32. Pero aquí, ¿cuántos hay? ¿Hay cuántos átomos? Unito. Ya por 1, 32. ¿Quién sigue? Oxígeno. El oxígeno, ¿cuánto vale? 16 de masa atómica. Por tanto, ¿a quién multiplica? A la cantidad de átomos. ¿Hay cuántos? 4. O sea, 16 por 4. ¿Cuánto es eso? 64. Una vez que haga esto, debo de sumar total. La suma total de ellos me da 98. Por tanto, la masa molecular de este compuesto, ¿cuánto es? 98 UMA o 98 gramos mol. Entonces siempre nos van a dar la masa atómica. El trabajo solamente es multiplicar por la cantidad de átomos que existe. Fácil. Siguiente ejemplo. Dice, hallar la masa molecular de quién? De este compuesto. El C6H12O6 es el famoso o la famosa glucosa. Y nos dan como dato, hidrógeno vale 1, carbono vale 12, oxígeno vale 16. Este compuesto que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué vamos a hacer? Calcular la masa molecular de este compuesto. Para ello, ¿qué voy a usar? Las masas atómicas de cada elemento. Por ejemplo, comienzo por carbono. ¿Carbono cuánto vale? 12. Por tanto, carbono vale 12. Pero este 12, ¿a qué multiplica? A la cantidad de átomos. ¿Cuánto hay? 6. Por tanto, por 6. ¿Cuánto vale? 72. Ahora, ¿quién sigue? Hidrógeno. Hidrógeno, ¿cuánto vale? 1. Pongo 1. Pero ese hidrógeno va a multiplicar por la cantidad de átomos. ¿Hay cuántos? 12. Por tanto, 1 por 12, 12. ¿Quién sigue? Oxígeno. Oxígeno. ¿Cuánto vale oxígeno? 16. 16, acá está, va a multiplicar a la cantidad de átomos de oxígeno que existe. 6 por 6. ¿Cuánto es eso? 96. Una vez que haga esto, debo de sumar todo. La suma total me da 180. Por tanto, la masa molecular de este compuesto
es 180 gramos mol. El trabajo, ¿dónde está? Solamente multiplicar la masa atómica que nos dan por la cantidad de átomos que existe. Fácil. Continuando. Ejemplos. Dice, calcule los siguientes pesos moleculares. Bueno, nos dan datos. A ver, ¿qué compuestos? El primer compuesto, KH2. Listo. Este compuesto, ¿qué tiene? Calcio e hidrógeno. Observa, ¿cuánto vale calcio? 40. ¿Qué más? Hidrógeno, 1. Nos dan como dato. Entonces, nuestra labor, ¿qué es? Multiplicar la masa atómica de calcio. ¿Cuánto vale calcio? 40. 40. ¿Pero por cuánto? Aquí hay solamente un calcio, por tanto, por 1. 40 por 1, ¿cuánto es? 40 y 41. Listo. ¿Quién sigue? Hidrógeno. Hidrógeno, ¿cuánto vale? 1. 1 por 2 es 1. ¿Pero por cuánto? Por 2. ¿Cuánto vale eso? 2. Sumatoria total. 41 más 2, ¿cuánto es? A ver. 40 por 1 es 40. Listo. Ahora, 40 más 2, ¿cuánto es? 42. Muy bien. Eso. Ahora, vamos acá. Siguiente. Nos dan el siguiente compuesto. Este compuesto, ¿qué tiene? Magnesio, carbono y oxígeno. Entonces, ¿el magnesio cuánto vale? Mira acá. Magnesio vale 24. Pongo 24, que multiplica por 1. ¿Quién sigue? Carbono. ¿Carbono cuánto vale? 12. Pero ¿cuánto multiplica? Aquí hay un carbono por 1. Eso es 12. Oxígeno. ¿Cuánto vale oxígeno? 16. Este va a multiplicar ¿por cuánto? Por 3. 48. Sumando total nos sale 84. Y este es la masa molecular de este compuesto. Fácil. Algo más. C2H6. Perfecto. ¿Qué hago? Carbono, ¿cuánto vale? 12. ¿Por cuánto? Por 2. 24. ¿Cuánto vale H? 1. ¿Por cuánto? Por 6. 6. Sumando, vale pues 30 gramos mol. ¿Listo? Ahora continuamos. Una vez que entendamos la masa atómica y la masa molecular, ahora vamos a ver lo que es el mol. El mol es la N, mol N. El mol es la medida de cantidad de ¿qué? De cantidad de sustancia. ¿Y cómo se calculan los moles? Recuerda que mol es N, listo. Él es mol. Mol, ¿a qué es igual? A M entre M con su rayita. Pero, M a qué es igual? Esta M es la masa de la sustancia o compuesto en qué? En gramos. ¿Entre quién? Entre masa atómica o masa molecular. O sea, moles, que es N, ¿a qué es igual? Es igual a masa entre quién? Entre masa molecular. Pero también los moles, ¿a qué es igual? A número de átomos o moléculas entre quién? Entre Na. ¿Y qué es Na? Número de Avogadro. ¿Y cuánto vale Na? 6,023 por 10 a la 23. Reduciendo su valor para un cálculo fácil,
vamos a usar lo que es 6 por 10 a la 23. Por tanto, moles, ¿a qué es igual? Masa entre masa molecular. O también es igual a qué? A número de átomos o moléculas entre Na. ¿Qué es Na? Avogadro. ¿Cuánto vale? 6 por 10 a la 23. Ejemplos. Nos preguntan calcular el número de moles. ¿De qué? De 196 gramos de silicio. ¿Y qué más? De 780 gramos de zinc. Recuerda que moles a qué es igual, a masa entre masa molecular. Y pregunta, calcule los moles, ojo, los moles de qué, de 196 gramos de qué, de silicio. Moles es igual a masa entre masa molecular. Te pregunto, ¿tengo masa? Masa me da como dato y masa vale 196. ¿Entre quién voy a dividir? Entre la masa molecular o masa atómica. Como es un elemento químico, voy a usar la masa atómica. ¿De quién? De silicio. ¿Cuánto vale? 28. Por tanto, reemplazo. Simplemente mola, que es igual, masa. ¿Cuánto vale masa? 196 gramos. ¿Entre quién? Entre la masa molecular del silicio. Por tanto, 196 entre 28, 7 moles. Y ya está, fácil. Ahora, de 780 gramos de zinc, es lo mismo. ¿Qué debo hacer? Recordarte de la fórmula. Moles es igual a masa entre masa molecular. ¿Tengo o no la masa? Tengo 780. ¿Cuánto vale la masa molecular del zinc? Del zinc. Me dan como dato 65. Por tanto, ¿qué debo hacer? Reemplazar moles. Masa 196. ¿Entre quién? Entre la masa molecular que es 65. Acá es 65. Por tanto, ¿qué tendremos? 196 entre 65. Así no. Vamos a reemplazar con el dato que nos da 780. 780 entre ¿cuánto? 5. 65. Por tanto, 780 entre 65. ¿Cuánto sale eso? Sale 12 moles. Respuesta 12. Listo. A ver, ¿cuántas moles hay en 120 gramos de C2H6? Recuerda que en moles ¿a qué es igual? A masa entre peso molecular o masa molecular. ¿Tengo masa? Tengo masa. ¿Qué falta? Masa molecular. ¿De quién? De él. Recuerda, carbono ¿cuánto vale? 12. 12 por ¿cuánto multiplico? Por 2. Más, ¿cuánto vale hidrógeno? 1. Este, ¿por cuánto? Por 6. Por 6. Sumando todo, ¿cuánto vale? Es pues 30. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Moles, ¿a qué es igual? Masa entre masa molecular. ¿Cuánto tengo de masa? 120. Pongo 120 entre que la masa molecular que es pues 30. 120 entre 30 es 4 moles. Respuesta. ¿Qué más? Seguimos. En 120 por 10 a la 23 moléculas de C3H8, ¿cuántas moles hay? O sea, nos preguntan, ¿cuántas moles existen en 120 por 10 a la 23
moléculas de C3H8. Y nos dan como dato que carbono vale 12, H vale 1. ¿Qué debo hacer? Recordarme de la fórmula. Recuerda que moles era igual a ¿qué? Era igual a masa entre masa molecular, o también era igual a número de moléculas o átomos entre ¿quién? Entre Na. ¿Qué tengo? 120 por 10 a la 23, ¿qué? Moléculas. O sea, ya tengo moléculas. ¿Y qué pregunta? Moles. Preguntan moles. Pero Na es un dato que valía 6 por 10 a la 23. Reemplazando. Moléculas es el que me dan. 120 por 10 a la 23. Y Na yo sé por teoría que es el Avogadro, que vale 6 por 10 a la 23. Y con él se va. ¿Y qué me queda? 120 entre 6. ¿Cuánto vale eso? 20 moles. Excelente. Seguimos. Los huesos de un mamífero contienen este compuesto. Calcular su masa molecular o peso molecular de ese compuesto. Y me dan como dato que calcio vale 40, fósforo vale pues 31, oxígeno vale 16. ¿Este compuesto qué tiene? Tiene calcio, tiene fósforo, tiene oxígeno. ¿Qué debo hacer? Multiplicar cada uno por la cantidad de átomos. Por ejemplo, tengo el compuesto, muy bien, calcio. Calcio, ¿cuánto vale? 40, pero ese 40 aquí multiplica por 3, 120. ¿Quién sigue? Fósforo. Observa, hay un paréntesis, afuera hay un 2. Este 2 afecta a todo lo de adentro, afecta al fósforo y también afecta al oxígeno. Pregunto, si fósforo vale por 31, su masa, voy a multiplicar por ¿cuánto? Aquí un hito, pero a este 1 ¿quién le afecta? El 2, 2 por 1, 2 por 2, por tanto 62. ¿Quién sigue? El oxígeno. El oxígeno vale pues 16. Este va a multiplicar por ¿cuánto? Por 8. ¿Por qué por 8? Si aquí hay 4, pero ¿quién le afecta? El 2. Por tanto, 2 por 4, ¿cuánto es? 8. Habría 8 oxígenos. Múltiplo 128. Ahora, la suma total de todo, ¿a qué es igual? A 310, ¿qué? Gramos mol. Recuerda, si es que hay paréntesis, el de afuera multiplica al de adentro. Listo. Ahora, ¿qué peso de HNO3 tiene 24 por 10 a la 23 moléculas? Dice, bueno, ¿qué peso? Me piden la masa. Recuerda que moles aquí es igual a masa entre masa molecular o también moléculas entre ¿qué? Entre Na. Listo. ¿Qué tengo? Tengo moléculas. Tengo este dato. Tengo el. ¿Qué más? Na conozco. Es Avogadro. ¿Qué pregunta? Masa. ¿Qué peso? Masa. Ya, pregunta él. Él no conozco. Pero de él, ¿qué puedo extraer? Su masa molecular. Listo. Por tanto, la masa molecular de él, H ¿cuánto vale? 1. ¿1 por cuánto? Por 1. Más, ¿cuánto vale nitrógeno? 14. 14 por 1. ¿Cuánto vale oxígeno? ¿Cuánto vale oxígeno? 16. Por tanto, 16 por cuánto? Por 3. 1 más 14 más 48.
¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale eso? Nitrógeno 14 más 48. Esto vale 60 a ver, vale 63. Listo. 63, que es la masa molecular. Y reemplazo. 24 por 10 a la 23, que es moléculas, ¿entre quién? Entre Na. Pero ¿cuánto vale la masa molecular? Vale 63. Listo. Él con él se va. 24 entre 6, ¿cuánto es? 4. Esto 4 aquí multiplica a la 63. O sea, 24 entre 6, ¿cuánto es? 4. Ese 4 aquí multiplica a 63. Por tanto, tendríamos que 4 por 63 va a quedarnos como 252 gramos. Listo. 252. Ahora, la pregunta 4 es lo mismo que la anterior. Repítanos, ¿no es cierto? Continuamos. ¿No? 120 sale 310 gramos mol. Listo. Ahora, ejercicios. Vamos acá. ¿Cuál será el peso atómico del elemento M si el peso molecular es H2MO4 de él? Si el peso molecular, ¿cuánto vale? 98. O sea, todo él, ¿cuánto vale? 98. ¿Qué hago? H, ¿cuánto vale? 1 por 2. M no conozco. M por 1. Pero yo sé cuánto vale oxígeno. 16 por 4 igual 98. 1 por 2, 2. El por el, 64 más 2, 66. ¿A qué es igual? A 98. Pasa a restar. Por tanto, ¿cuánto vale M? 32. ¿Cuántos átomos de zinc existen en 1,3 kilogramos de ese metal? Pregunta. 1,3 kilos es igual a 1300 gramos. Ahora, ¿qué más? Yo sé que masa entre masa molecular, ¿a qué es igual? A moléculas entre Na. Y reemplazo. ¿Cuánto tengo de masa? Masa vale 1300. ¿Entre cuánto? Masa molecular del zinc. 65. ¿A qué es igual? A moléculas, la que pregunta, ¿entre quién? Entre Na. 1300 entre 65, ¿a qué es igual? 20. ¿Y qué me queda? Moléculas entre Na. El 20 multiplica a Na. O sea, sería 20 Na. Pero ¿cuánto vale Na? 6 por 10 a la 23. Él puedo multiplicar. Sería 120 por 10 a la 23. O simplemente 12 por 10 a la 24. ¿No es cierto? Eso. Listo. Aquí tarea y gracias.